El puerto de Montevideo en los años 40 era un nido de secretos. Era una herida abierta en el borde de la ciudad, sangrando historias en las aguas marrones del Río de la Plata. El río mismo no era manso. Era una bestia de limo y memoria, sus corrientes arrastrando cosas hacia el fondo y, a veces, solo a veces, devolviéndolas cambiadas. El Muelle 13 era la parte más oscura de esa herida. Era una astilla de madera y hierro que se adentraba en el agua, un lugar donde la niebla parecía aferrarse con más terquedad que en cualquier otro sitio. Los hombres que trabajaban allí decían que el muelle estaba construido sobre algo viejo e infeliz, que el río susurraba sus quejas a los pilotes que lo sostenían. Contaban historias en voz baja, relatos de sombras que no pertenecían a nadie y la sensación de ser observados por el agua fría e indiferente. El aire en el Muelle 13 era una sopa espesa de sal, madera húmeda y aceite de máquina. Olía a pescado pudriéndose bajo el sol y al tabaco barato que fumaban los estibadores para espantar el frío. Por la noche, el muelle se transformaba. Las pocas lámparas que funcionaban proyectaban sombras largas y distorsionadas que bailaban y se balanceaban con el vaivén de los barcos. El crujido de las sogas y el gemido de las tablas de madera bajo los pies sonaban a lamento. Los trabajadores, hombres de manos curtidas y ojos cansados, conocían los sonidos del muelle mejor que las voces de sus propios hijos. Sabían qué crujido significaba una tabla suelta y qué gemido señalaba que el río estaba enojado, agitándose con una tormenta que venía del sureste, una sudestada que azotaría el agua hasta el frenesí y traería la niebla rodando como un sudario. Este era un mundo de hombres, un mundo de músculo, sudor y ginebra barata, bebida directamente de la botella para adormecer el dolor en sus huesos. Movían sacos de grano, cajas de maquinaria y barriles de quién sabe qué, sus espaldas dobladas bajo el peso del comercio de la ciudad. Sus vidas estaban escritas en sus cuerpos en forma de manos callosas, hombros encorvados y la mirada vacía que surge de contemplar el abismo del trabajo manual día tras día. Hablaban poco y cuando lo hacían era en una taquigrafía ruda, un lenguaje forjado en la dureza compartida de los muebles. Confiaban en su propia fuerza y poco más. El muelle era su reino y su prisión, un lugar que los alimentaba y lentamente los consumía, poco a poco. Pero el muelle albergaba más que solo el peso de la carga. Guardaba el peso de historias que se habían hundido hasta el fondo del río junto con anclas perdidas y promesas olvidadas. Se decía que en las noches más silenciosas se podían escuchar cosas. No solo el agua lamiendo la madera, sino algo más. Un murmullo, una colección de voces de todos los barcos que habían atracado allí, de todos los hombres que habían consumido sus vidas en sus tablones. Era el sonido de despedidas y discusiones, de órdenes gritadas y confesiones susurradas. El Muelle 13 era una biblioteca de fantasmas, y el río era su bibliotecario silencioso y vigilante, celosamente guardando cada relato. Los hombres lo sabían, lo sentían en sus entrañas y aprendieron a no escuchar demasiado de cerca la canción del río. En este mundo de hombres apareció Clara Inés. Ella no era como las otras mujeres que merodeaban por los límites del puerto, esas con ojos tristes y sonrisas pintadas. Clara era estibadora. Era alta, con la clase de fuerza sólida que nace del trabajo, no de una vida delicada. Sus brazos estaban trenzados de músculo por arrastrar sogas y empujar cajones, y se movía con una gracia pesada y deliberada,
como si estuviera anclada a la tierra. Su rostro era un mapa de una vida dura, enmarcado por un cabello oscuro recogido severamente de su frente. Pero el rasgo más impactante, el que la gente notaba primero y nunca olvidaba, era la cicatriz. Era una línea irregular y blanca que le corría desde la sien izquierda hasta la comisura de la boca, tirando de su labio en un permanente y leve rictus. La cicatriz era una historia sobre la que nadie se atrevía a preguntar. Hablaba de una violencia súbita y aguda, de un pasado que Clara había arrastrado consigo hasta los muelles. Cuando apareció por primera vez en el muelle 13, buscando trabajo, los hombres se rieron. Una mujer haciendo un trabajo de hombres, pero el capataz, un hombre que reconocía la desesperación y veía el acero en sus ojos, le dio una oportunidad. Vio que ella era más fuerte que muchos de los muchachos flacos que llegaban del campo. Clara le dio la razón. Trabajaba sin quejarse, su silencio tan pesado y sólido como la carga que movía. Levantaba y arrastraba, su aliento empañando el aire frío, su rostro con una máscara de concentración sombría. No pedía ayuda y no ofrecía charlas triviales. Su vida era una rutina espartana, un círculo trazado entre una pequeña habitación húmeda en una pensión cercana y el implacable trabajo del muelle. Poseía poco, unos pocos cambios de ropa, un par de botas de trabajo resistentes y otro par de zapatos que guardaba envueltos en tela debajo de su cama. Eran zapatos de tacón alto, fuera de lugar y extraños, una reliquia de otra vida que se había despojado como la piel de una serpiente. A veces, a altas horas de la noche, cuando el cansancio era demasiado profundo para dormir, los sacaba. Pasaba los dedos por el cuero gastado, el recuerdo de lo que representaban, un dolor sordo detrás de sus ojos. Luego los envolvía de nuevo y los empujaba de vuelta a la oscuridad. Clara se convirtió en un elemento fijo del muelle 13, tan parte del paisaje como las grúas oxidadas y las gaviotas que volaban en círculos. Los hombres dejaron de reír, aprendieron a respetarla, pero era un respeto nacido del miedo. Veían la forma en que se movía, el fuego frío que a veces parpadeaba en sus ojos oscuros. Sentían la violencia que mantenía a raya dentro de ella, la misma violencia que había tallado la cicatriz en su rostro. Le daban un amplio hablándole solo cuando era necesario, usando tonos concisos y profesionales. La llamaban Clara o a veces, a sus espaldas, la marcada. Era una isla en medio de ellos, una figura solitaria de inmensa fuerza y un dolor más profundo y aún más inmenso. El otoño de 1947 fue más frío de lo usual. La niebla era una presencia constante, un fantasma húmedo y gris que amortiguaba el sonido y difuminaba las líneas entre el agua y el cielo. Fue en una tarde así que el SS Santa Lucía apareció de la bruma, su bocina lanzando una nota baja y lúgubre que parecía hacer temblar el aire mismo. Era un carguero italiano, su casco surcado por el óxido de una travesía larga y difícil. La guerra en Europa había terminado, pero sus secuelas aún se sentían, enviando mareas extrañas y cargamentos aún más extraños a través del Atlántico. El Santa Lucía parecía cansado, embrujado, como si hubiera navegado por aguas infestadas de fantasmas para alcanzar la relativa seguridad del puerto de Montevideo. El capitán era un hombre llamado Moretti. Contrastaba fuertemente con su embarcación, impecablemente vestido con un uniforme oscuro, su rostro bien afeitado y sus ojos agudos e inquietos.
Observaba a los estibadores prepararse para la descarga con una intensidad inquietante, con las manos entrelazadas a la espalda. Se mantenía apartado de su propia tripulación, un hombre aislado por su autoridad y, al parecer, por un secreto pesado. Con él estaba otro hombre, Vittorio, su primer oficial. Donde Moretti era contenido y controlado, Vittorio era abiertamente brutal. Tenía el cuello grueso y las manos pesadas de un matón, y sus ojos, pequeños y oscuros, no se perdían nada. Paseaba por la cubierta como un animal enjaulado, su mirada posándose en los trabajadores con una mezcla de desprecio y sospecha. Clara los observaba a ambos desde el muelle. Formaba parte de la cuadrilla asignada para descargar el Santa Lucía. Sintió un familiar cosquilleo de inquietud, un nudo en el estómago en el que había aprendido a confiar a lo largo de los años. Era la misma sensación que tenía justo antes de que estallara una tormenta o de que se desatara una pelea callejera. Algo andaba mal con este barco. No era solo la tensión que irradiaba el capitán y su primer oficial, era el barco mismo. Se sentía frío, más frío que el aire otoñal. Llevaba un silencio que no era pacífico, sino vigilante. Los otros estibadores también lo sintieron. Las habituales bromas y chistes burdos se apagaron, reemplazados por un silencio tenso y concentrado mientras esperaban que se abrieran las escotillas. La descarga comenzó bajo la supervisión de halcón del capitán Moretti. La carga era inusual. Había las cajas estándar de piezas de maquinaria y textiles, pero entre ellas había otros contenedores más discretos. Cajas de madera pesadas, reforzadas con bandas de acero, que requerían 4 hombres para levantar. Estaban marcadas con códigos simples, sin destino, sin indicación de su contenido. Moretti y Vittorio observaban cada una de estas cajas mientras eran levantadas de la bodega y trasladadas al muelle. Su nerviosismo era algo palpable, una carga estática en el aire. Los estibadores trabajaban más rápido, queriendo solo terminar con este barco y sus extraños y silenciosos guardianes. Podían sentir el peso de lo que movían, y era más pesado que solo madera y metal. El trabajo continuó hasta la noche. Las luces del muelle proyectaban un brillo amarillento enfermizo sobre la escena, convirtiendo la niebla en una bruma luminosa y arremolinada. Fue durante la descarga del último y más pesado cajón, de lo más profundo de la bodega, cuando todo salió mal. Las cuerdas, resbaladizas por la humedad, cedieron. El cajón se inclinó. Permaneció suspendido en el aire por un segundo que detuvo el corazón, y luego se estrelló contra las tablas de madera del muelle. Se abrió con el sonido de madera astillada y un crujido nauseabundo. Por un momento solo hubo silencio, roto por el chirrido de la grúa y el distante chapoteo del agua. Luego, un jadeo colectivo recorrió a los trabajadores. Oro, lingotes de oro, estampados con el águila y la esvástica del Reich caído, se derramaron de la caja rota como dientes malévolos. La visión del oro nazi paralizó a todos. Era un tesoro maldito por una historia de muerte y atrocidad, yaciendo allí en la madera húmeda del muelle 13. Pero dentro de la caja rota había algo más, algo mucho más horripilante. Escondido entre los lingotes de oro había un pequeño ataúd forrado de plomo, no más grande que el de un niño. Su tapa se había roto en la caída, revelando lo que había dentro. Una niña pequeña, vestida con un delicado vestido blanco que ahora estaba manchado y desgarrado. No podía tener más de 7 u 8 años. Su piel era cerosa y pálida, increíblemente preservada. Su cabello oscuro se extendía alrededor de su cabeza como un halo.
Era una visión de una profunda aberración que les robó el aliento a los hombres. Vittorio fue el primero en moverse. Un grito ahogado de rabia y pánico escapó de sus labios. Se abalanzó, no hacia el oro, sino hacia Clara, quien estaba más cerca del cajón roto, su rostro una máscara de shock y horror creciente. En sus ojos, Vittorio no vio a una estibadora. Vio a una testigo, un cabo suelto. Sacó un cuchillo largo y de aspecto perverso de su cinturón, la hoja brillando a la luz de la lámpara. «No viste nada», gruñó, su voz un murmullo gutural. Los otros trabajadores se dispersaron, retrocediendo aterrorizados, no queriendo participar en la violencia que estaba a punto de desatarse. La confrontación fue cruda y brutal, enmarcada por el oro esparcido y el pequeño y obsceno ataúd. Clara no retrocedió. La visión del cuchillo y la intención asesina del hombre despertaron a la vieja bestia dormida dentro de ella. El pasado que había intentado enterrar regresó de golpe. Este era un lenguaje que ella entendía. Antes de que Vittorio pudiera acortar la distancia, ella se movió con una velocidad que desmentía su tamaño. Agarró un pesado gancho de hierro de una pila cercana de equipo, su punta oxidada, afilada y amenazante. Lo sostuvo como un arma, sus nudillos blancos, la mueca en su rostro, generalmente un truco de la cicatriz, ahora era real. «Atrás», advirtió, su voz baja y firme, una calma peligrosa en el ojo de la tormenta. El aire crepitó con tensión. Era su pasado contra el suyo, una lucha a muerte en las malditas tablas del Muelle 13. La pelea fue corta, fea y definitiva. No fue un duelo de habilidad, sino un choque desesperado por la supervivencia. Vittorio se lanzó, su cuchillo cortando el aire brumoso. Clara paró con el pesado garfio, el chirrido de metal contra metal resonando por el muelle desierto. Él era más rápido, pero ella era más fuerte y estaba más arraigada a este lugar. Conocía la sensación de la madera resbaladiza bajo sus botas. Con un rugido gutural, ella blandió el garfio en un arco amplio y vicioso. Atrapó a Vittorio en el pecho. El impacto fue un golpe sordo y húmedo. Él retrocedió tambaleándose, sus ojos muy abiertos por la sorpresa y el dolor, el cuchillo cayendo de su agarre. Miró el garfio incrustado en su carne, luego a Clara, una pregunta silenciosa en sus labios antes de desplomarse al suelo. El silencio se instaló de nuevo, espeso y absoluto. El capitán Moretti permanecía inmóvil en la cubierta del Santa Lucía, su rostro pálido como la muerte. Los otros estibadores eran sombras acurrucadas a la distancia. Clara se erguía sobre el cuerpo de Vittorio, respirando pesadamente, el garfio de hierro aún en su mano, goteando. La adrenalina comenzó a desvanecerse, reemplazada por un frío pavor. Miró del hombre muerto al cajón roto, al oro nazi, y luego a la pequeña e inmóvil figura de la niña en el ataúd. Fue entonces cuando sucedió lo imposible. Un sonido, un pequeño y seco crujido, provino del ataúd. Era el sonido de la tela, de movimiento donde no debería haberlo. Lentamente, como si fuera tirada por hilos invisibles, la niña del vestido blanco se sentó. Sus movimientos eran rígidos y espasmódicos, como los de una marioneta. Su cabeza se ladeó, y luego su rostro se volvió hacia Clara. Sus ojos estaban abiertos, pero no eran los ojos de una niña viva. Donde deberían haber estado sus pupilas e iris, había dos monedas de oro opacas, antiguas y empañadas, estampadas con una escritura desconocida. Estaban encajadas en sus cuencas oculares, un pago final y grotesco. La boca de la niña se abrió, pero no salió ningún sonido. Era un grito silencioso, un abismo de sufrimiento.
Levantó una pequeña y pálida mano y señaló con un único dedo acusador directamente a Clara. Un frío como nunca antes lo había conocido invadió a Clara. No era el frío del río o del viento, era un frío de más allá de la tumba, un escalofrío que helaba el alma. La acusación silenciosa de la niña era más aterradora que cualquier grito. Ella era un nexo de horror, el oro robado, la tumba profanada, la violencia de esta noche. Ella era la maldición del Santa Lucía hecha manifiesta. Clara tropezó hacia atrás, dejando caer el garfio ensangrentado con un estruendo. El mundo pareció distorsionarse a su alrededor. Las luces del muelle se emborronaban. El sonido del río se elevaba a un rugido ensordecedor. El fantasma de la niña permaneció sentada, su dedo señalando, sus ojos de moneda fijos en Clara, marcándola, señalándola como participante en su tragedia. El pánico rompió la parálisis en el muelle. El capitán Moretti gritó órdenes en italiano, su voz quebrada. La bocina del barco sonó, un sonido desesperado y frenético. Las amarras fueron cortadas, la pasarela fue levantada, sin esperar a recuperar el resto de su carga maldita, o el cuerpo del primer oficial. El SS Santa Lucía comenzó a alejarse del muelle, sus motores agitando el agua oscura. Era una retirada, una huida frenética, dejando atrás su horror. El enorme barco se deslizó de nuevo en la niebla de la que vino, sus luces desvaneciéndose una por una, hasta que fue solo un fantasma, su bocina resonando lúgubremente mientras huía hacia la desembocadura del río y hacia el mar abierto. El muelle 13 quedó con sus nuevos muertos y su nuevo fantasma. Clara estaba destrozada. La pelea con Vittorio había desenterrado un pasado que había luchado durante años por mantener sumergido. Pero la aparición de la niña había destrozado algo más profundo dentro de ella. El dedo acusador de la niña era un juicio, una sentencia. Clara sintió el peso de los acontecimientos de la noche posarse sobre ella, un sudario más pesado que la niebla. Estaba marcada, no solo por la vieja cicatriz en su rostro, sino por una nueva herida invisible. Se miró las manos, medio esperando verlas manchadas con algo más que la sangre de Vittorio. Sintió los ojos de moneda de la niña grabados en su memoria, una imagen residual permanente grabada en su alma. Los otros trabajadores, viendo al barco huir y el cuerpo de Vittorio yaciendo inmóvil, comenzaron a desaparecer lentamente en la noche, dejando a Clara sola con los muertos y los condenados. Ya no era solo una estibadora, era una mujer atormentada. En los días siguientes, ella misma se convirtió en un fantasma, moviéndose a través de su trabajo en un trance silencioso. Los otros trabajadores la evitaban más que nunca, susurrando que había traído una maldición al muelle. Decían que el río la había reclamado. Clara dejó de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la niña. Veía el vestido blanco, la piel pálida y las 2 monedas de oro donde deberían estar sus ojos. Empezó a escuchar cosas, el susurro de la voz de una niña en el viento, el leve tintineo de monedas cuando no había nadie. Sentía una presencia constante y escalofriante a sus espaldas, la sensación de ser seguida por pequeños y fríos pasos. El río la tenía ahora. Había visto la sangre derramada en las tablas y había probado la tristeza. El fantasma de la niña se convirtió en su sombra, un espectro atado a ella por la violencia de esa noche. Clara se adelgazó, su fuerza agotada por el miedo y el insomnio. La cicatriz en su rostro parecía destacarse más, un testimonio crudo de una vida definida por la violencia. Se paraba al final del muelle 13 durante horas, mirando el agua marrón y
vuelta como si buscara una respuesta o quizás un escape. El río le devolvía la mirada, su superficie como un cristal turbio, reflejando su propio rostro atormentado. Estaba esperando. La maldición necesitaba una revolución y el río siempre fue paciente. Sabía que, eventualmente, lo reclama todo. Una mañana, durante una feroz sudestada que hacía romper olas sobre el muelle, Clara Inés desapareció. Su pequeña habitación en la pensión estaba vacía. Lo único que quedó fue un par de zapatos viejos de tacón alto, colocados cuidadosamente en el centro del suelo, como una ofrenda. Nadie la vio irse. Nunca se encontró ningún cuerpo. Algunos dijeron que simplemente se fue, incapaz de soportar más el tormento. Pero los viejos pescadores y los estibadores del Muelle 13 sabían más. Dijeron que el río finalmente se la había llevado. Dijeron que había caminado hasta el final del muelle en el corazón de la tormenta y se había entregado al agua, buscando en sus frías profundidades una paz que ya no podía encontrar en tierra. Su desaparición cimentó la leyenda. El Muelle 13 ya no era solo un lugar desafortunado, era tierra maldita. La historia se contaba y recontaba en los bares y pensiones del puerto, cada relato añadiendo una nueva capa de pavor. Decían que Clara no había encontrado la paz. Decían que estaba atada al muelle, obligada a recorrer su longitud por toda la eternidad, buscando para siempre algo que nunca podría encontrar. Y no estaba sola. Con ella, siempre unos pasos atrás, estaba el fantasma de la niña del vestido blanco, sus ojos de moneda brillando débilmente en la oscuridad, su mano señalando para siempre. El oro, el ataúd y el cuerpo de Vittorio habían desaparecido esa primera noche, tragados por el silencio oficial que sofoca tales verdades incómodas. La leyenda perdura. Hasta el día de hoy, en noches en que la sudestada sopla desde el mar, azotando el río hasta el frenesí y envolviendo el puerto en una espesa manta de niebla, los pescadores dicen que se las puede ver. Aparecen de la bruma en el extremo más lejano del Muelle 13. Primero Clara, alta y solitaria, su silueta inconfundible. Camina con un paso pesado y cansado, el sonido de sus botas de trabajo sobre las tablas mojadas, perdido en el aullido del viento. Y detrás de ella, una pequeña forma blanca, flotando como humo. Caminan hasta el final del muelle y se quedan allí, dos almas perdidas mirando el agua turbulenta, unidas por una sola noche de oro y sangre. Así que, si alguna vez te encuentras en el puerto de Montevideo, atraído por su historia y su belleza melancólica, ten cuidado si te acercas al Muelle 13. Ten cuidado si la niebla se extiende y el aire se enfría. Podrías escuchar algo en el viento, un sonido como el de tacones golpeando la madera, aunque Clara nunca los usó aquí. Podrías ver un destello blanco en la penumbra. Y si ves a una niña pequeña emerger de la bruma, con su vestido rasgado, sus ojos oscuros y vacíos, y te extiende una pequeña y fría mano, no la tomes, no la mires a los ojos, date la vuelta y aléjate, porque algunas historias no son solo historias, algunas maldiciones son reales, y en el Muelle 13, el río mantiene a sus fantasmas cerca.